Un saludo mi gente, espero se encuentren bien. Hoy venimos con un nuevo video para el canal. Vamos a realizar un corte desvanecido estilo 7 con navaja. Lo primero que comenzamos a hacer como siempre es crear mi primera línea guía con la 0 palanca cerrada, donde vamos a trabajar con la navaja. La misma distancia que aplico en la parte de adelante la llevo hasta la parte de atrás. Limpio bien la zona. Paso a 0 palanca abierta. Comienzo a trabajar a un dedo de distancia. La misma distancia hasta la parte de atrás. Cierro la palanca un poco a 0.25. Voy a trabajar sobre esa línea que dejó la 0.5. Voy aplicando lo que es el movimiento de la muñeca o el cuchareo. Voy trabajando solo con la esquina de mi máquina para no crear más líneas sobre línea y eliminar esa línea por completo. Cierro la palanca un poco más. Termino de debilitar esa línea. Ya como pueden observar, la línea va desapareciendo, pero como pueden ver, estoy trabajando solo con la esquina de la máquina. Paso a mi guía número 1, pero en este caso la voy a pasar palanca abierta. Como había dicho anteriormente, voy a trabajar a un dedo de distancia. Observen el movimiento que le estoy dando a la mano. Estoy trabajando con el movimiento del cuchareo para no subir el corte, para tratar de llevarlo lo más bajo que se puede. Repaso muy bien. Gradúo la palanca un poco, trajo un poco más abajo que trabajé con la 1 palanca abierta. Voy trabajando con la esquina, la misma distancia adelante hasta la parte de atrás. Cierro la palanca completamente. Trajo un poco más abajo que la vez anterior. Repaso las veces que sea necesaria. Para eliminar esa línea que va a nuestra guía número 1. Voy a utilizar el peine trampa 0.5. Voy a trabajar sobre esa línea que dejó nuestra guía número 1 con la palanca abierta. Observen que estoy trabajando solamente con la esquina de la máquina. Gradúo un poco la palanca. Comenzamos a debilitar esa línea. Cierro la palanca completamente para ir creando nuestro desvanecido como nosotros deseamos. Repaso las veces que sea necesario hasta que vea que la línea vaya debilitándose por completo, se elimine. Hay que recordar que cuando hacemos este tipo de corte es importante tener paciencia, trabajar lo más lento que se pueda, tratar de detallarlo, esas mínimas líneas que vemos allí, como pueden ver. Trabajo, repaso las veces que sea necesario. Trato de trabajar solo con la esquina de la máquina para ir debilitando esa línea por completo, eliminarla. Como pueden observar, queda una mínima línea. En este caso voy a trabajar con la 0 palanca abierta. Voy a trabajar lo que es el movimiento de la muñeca, el cuchareo. Paso a mi guía número 2, palanca abierta. Voy a tratar de eliminar esa mínima línea que nos vemos allí. No trato de subirlo, hacerlo como trabajo con mi máquina. Paso a peine trampa 1.5. El mismo movimiento que estoy aplicando al principio, lo que es el movimiento de la muñeca, el cuchareo. La misma distancia de la parte de adelante hasta la parte de atrás. Voy conectando el corte. Aquí marco la línea que vemos allí. La parte de atrás la marco un poco curva. Aquí utilizo lo que es la técnica máquina sobre peine para terminar de conectar esa parte de atrás. Eliminar esa línea por completo. Repasamos las veces que sea necesario.
Con mi guía número 1, palanca abierta, vuelvo para detallar esas mínimas líneas, esas mínimas sombritas que nos quedan. Ya como pueden observar, nuestro corte está agarrando forma. Se logra ver desvanecido de una buena manera. Y pasamos nuevamente a peine trampa 0,5. Siempre es importante detallar las mínimas sombritas, las mínimas líneas que vemos allí. Aquí en este caso voy a trabajar con la técnica tijera sobre peine. Terminar de conectar el lateral con la parte superior. Bueno mi gente, si llegaste a esta parte del video, te recuerdo que no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta, así me estarías apoyando muchísimo a que el canal siga creciendo. Pasamos la navaja, en este caso no se vio, pero apliqué gel para afectar, para no causar ninguna irritación, como he dicho en mis anteriores videos, no causa cortadura, no causar molestia. Ya como pueden observar cómo está quedando nuestro desvanecido, está quedando de una buena manera. En la parte de atrás vamos a marcarlo un poco semicurvo o un poco en punta, que no quede tampoco tan redondo el corte, porque pueden observar el cliente en la parte de atrás se peina un poco hacia arriba. Limpiamos, ya como pueden observar cómo está quedando nuestro corte, se vio de una buena manera. Remarcamos nuestra línea que hicimos allí en la parte lateral con la navaja. Tratamos de hacerla lo más natural que se puede, que no quede tan ancha, tan delgada. Aquí con la shaver terminamos de pulir el corte, lo detallamos. Terminamos de quitar esos mínimos vellitos que deja la navaja para que el corte sea un poco más nítido, el corte sea limpio. Y bueno mi gente, hasta la próxima con otro video.